Bueno, pues buenas tardes, buenos días, depende de dónde estéis. Ahí está Carlos, si quieres ponerte ya la webcam. Bienvenidos a este nuevo webinar de los que organizamos en conjunto con Dep Academy. En esta ocasión tenemos con nosotros a Carlos Jiménez, que nos va a hablar bueno, ya lo sabéis, de multiplica el rendimiento de aplicaciones por 10 con streams de Node.js. Os recuerdo cómo funcionan estos webinars. Estaremos bueno, con una presentación por parte del ponente de unos 45 o 60 minutos y posteriormente pasamos a un turno de preguntas. Tendréis la ocasión de poder preguntar directamente vía micrófono. En caso de que lo tengáis, os animo a que lo hagáis así. Ya os diré, levantando la mano, pues podéis intervenir directamente por micrófono y desde ya podéis plantearnos vuestras dudas, vuestras cuestiones, vuestros comentarios en el chat y yo se los trasladaré a Carlos al finalizar la presentación. El webinar se graba y bueno, lo recibiréis pues en breve o mañana o pasado recibiréis el webinar para poder visualizarlo de nuevo. Nada más, aquí os dejo a Carlos. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy ¿Estás en bien. Madrid? En Madrid, creo. En Madrid estoy, sí. Ahora mismo Perfecto. estamos aquí en Madrid. Vale, Vale. recuerda darle al play para Ajá. poder ver Sí, la un presentación y todo segundo. tuyo te veo al finalizar la presentación. ¿Eh? Vale. Pues a ver, ahora. Vale, sí. Espera, que Ya te has quitado estamos la ahora. cámara, te la vuelvo a poner. Vale. Ahí ¿Estoy ahora? está, perfecto. Ahora. Vale. Pues adelante, Carlos, todo tuyo. Vale. Bueno, muy buenas tardes, buenos días o donde sea que estéis. Estoy en Madrid, con lo cual para mí son las 7 de la tarde. Bienvenidos a esta charla que voy a dar, que la he llamado multiplica el rendimiento de tus aplicaciones Node.js 10 veces usando strings. Bueno, en primer lugar, yo soy Carlos Jiménez, soy ingeniero informático y trabajo ahora mismo en Guidesmith, que es una firma de origen británico, pero que tiene ya oficinas en Madrid y en Budapest. Básicamente somos especialistas en transformación digital, arquitectura de microservicios, tecnología full stack y en mi caso yo ahora mismo estoy en un proyecto de backend, básicamente una ETL, y por eso es por lo que el tema de los streams lo estamos usando en bastantes partes de nuestra arquitectura. Solo destacar que somos una consultora de equipos flexibles, trabajamos de forma distribuida, de forma síncrona y completamente en remoto en la oficina, dependiendo de cada uno de los proyectos en los que participamos. Bueno, os dejo también aquí, por si queréis, el Twitter y el GitHub, el mío y el de Guysmith. Igualmente tenemos una cuenta en Medium que os recomiendo entrar, Guysmith-es, donde estamos posteando artículos bastante interesantes. Y he creado también un repo en GitHub donde pongo un poco los ejemplos que os voy a enseñar durante la charla y, bueno, añadiré también alguno más que me parece interesante, pero que he preferido no meter por ahora. La charla en sí. El objetivo que tengo es que al acabar por lo menos el concepto de qué son los strings, por qué es bueno usarlos y cómo se usan, ¿vale? Por lo menos que tengáis ese primer concepto y a partir de ahí ya podéis desarrollar, porque creo que es algo bastante interesante y que de verdad puede aumentar el rendimiento de todos vuestros desarrollos. Empecemos por el principio. Y el principio con esto de la informática es el año pasado. Yo trabajaba en otra empresa, no estaba en Guidesmith, y trabajamos en otro tipo de desarrollos y no teníamos nada que ver con Node
ni backend, ni frontend nuevo, ni full stack, no íbamos por ahí. Entonces yo empiezo en GetSmith, cambia por completo el paradigma de trabajo y la primera semana mi primera tarea es hacer pairing con un compañero porque había que arreglar algo relacionado con strings que sí me sonaban, yo había visto algo de eso, pero realmente no estaba muy seguro, JavaScript, tal, ¿vale? Y empezamos con los strings y de repente empieza a enseñarme cómo es el código, lo que había que hacer, lo que había que arreglar y tal. Y yo me encontré esto. Este fue básicamente el código que yo vi en aquel momento. Fue un shock completamente. Este era yo, como Barney Stinson. Y este fue mi comienzo en el mundo de Node, en el mundo de la sincronía, en el mundo de los streams, básicamente. Pero bueno, eso fue el año pasado, ha pasado ya un tiempo y aquí os presento las streams. Como veis, hay un módulo en el core de la API de Node, que es stream, y ahí donde podemos interactuar para empezar a jugar con ellas. ¿Vale? Basándonos en la propia API oficial de Node.js, un stream es una interfaz abstracta para trabajar con datos en streaming en Node.js. Tampoco es que explique mucho, pero bueno, al cabo del tiempo entiendes que básicamente es una interfaz. ¿Vale? Voy a contar unas ciertas características que podemos encontrar en los streams. Vamos a ir una por una de las que he ido recopilando. En primer lugar, event emitters. Los streams se basan en emisores de eventos, en event emitters, y básicamente los streams son event emitters con una interfaz, lo hemos visto en la definición anterior, una interfaz particular. ¿Vale? Esto es un event emitter, no sé si lo habéis visto ya o no, pero bueno, básicamente está en el módulo events, en la clase event emitter. Pues, es una clase a la que puedes añadirle listeners de dos formas. Tienes el add listener para escuchar un tipo de evento, en este caso lo hemos llamado data, y que en el caso de que se emita y escucha ese evento, ejecuta una callback, en este caso simplemente es un console log. Se puede hacer con un método que es add listener, pues hacerlo con el punto on, hacemos lo mismo y luego para poder emitir el elemento es simplemente la clase y un emit data. Si queréis, podemos hacer la primera incursión en algo de código, viendo algo de código ejecutándose. Y en este caso podemos ejecutar. Este es el código básicamente, el que os he enseñado. Y esto funcionaría así. Simplemente lo que os he contado. Tengo por aquí, os dejo en el repo un ejemplo que encontré en internet un poco más elaborado, en el que hay dos event emitters, se emiten dos eventos, se quita un listener, se pone otro, etcétera. Y bueno, realmente es lo que ocurre. El listener escuchando, se ejecutan los dos, se quita uno. Bueno, te recomiendo que si podéis le echéis un ojo en el repositorio. Volvamos a la presentación. Vale, ya tenemos los event emitters como base de los streams. A continuación, el concepto de flow. ¿Vale? Las streams no dejan de ser colecciones de datos, como son, no sé, arrays, strings, binarios. La diferencia es que los strings, estas colecciones de datos no tienen por qué estar disponibles en el momento en el que estamos ejecutando el código y ni siquiera tienen por qué caber en memoria. Con esto lo que se consigue es que realmente las strings sean bastante potentes cuando se trabaja con gran cantidad de datos muy grandes, y ya que vienen nos vienen, digamos, que como a trocitos pequeños. Para eso se basan en buffers, en lo que tienen por debajo los strings, para poder hacer el concepto de flow, de corriente, es decir, los datos van llenando el buffer y el stream va procesándolos poco a poco. A partir de ahí, pues eso que os he dicho de trozos, ¿vale? Digamos que las strings son también un patrón que lo que hace es convertir operaciones o datos grandes en
en datos más pequeños y manejables, ¿vale? Es lo que decimos de from big to chunks. De un dato grande vamos a trocitos más pequeños que son bastante manejables. Estos trocitos cambian en memoria y van llegando bueno, poco a poco, rápido, durante el tiempo, que es lo que hace que ese concepto de flow, es decir, que durante un cierto tiempo van llegando, no están disponibles en el momento, sino que vamos por el tiempo. Bueno, composability, otra de las características que tienen las streams es que además de trabajar con datos grandes, son muy buenos a la hora de componer funciones. Aquí os estoy mostrando, por ejemplo, unas pipes de Unix. Si alguna vez habéis trabajado con Unix, lo reconoceréis bastante bien. ¿Vale? En lo que realmente lo que estamos viendo son 3 operaciones, la de listar, la de filtrar y la de hacer y contar palabras, en este caso en línea, ¿vale? Que se juntan, se encadenan, se componen para formar una operación mayor. Este concepto es el que es otro en el que las streams son bastante características. Gracias, se puede modularizar, o sea, cada stream va a ser una cierta operación con un flujo de datos y se van a poder ir componiendo para poder crear una operación mayor sobre ellos. La modularización en el tema de las streams es algo bastante importante. O sea, son composables. Vale, asíncronos. Bueno, lo que os he contado sobre los pequeños trocitos y a lo largo del tiempo, es decir, vuelvo a repetirlo, una stream no está disponible en el momento en el que se crea, digamos, entre comillas, lo de crearla, sino que empieza a emitir datos. Entonces, los datos los recibimos durante un espacio de tiempo. Esto para el tema, por ejemplo, del Node, que se basa mucho en una función asíncrona, es bastante importante y a la hora de usarlo en operaciones de entrada-salida es completamente capital. Por último, lo que tenemos es también hay una API disponible donde se exponen todos los métodos y clases que podemos utilizar para interactuar con las streams. Ahí tenéis la URL, bastante interesante la página. ¿Vale? Bueno, ahora voy a hablaros un poquito de las ventajas que tiene el usar streams. En primer lugar, lo he dicho, lo repetiré muchas veces, son muy buenas manejando ficheros o información, lectura de base de datos, de una gran cantidad ingente de datos, algo de mucho tamaño o de mucho número de elementos. Básicamente por lo que he dicho, porque lo va a trocear y entonces no vamos a ocupar toda la memoria, sino que nos van a ir llegando trozos pequeños que vamos a poder ir procesando al vuelo. Ya lo he comentado también, son las operaciones de entrada-salida en un computador son asíncronas y el tema de la sincronía es algo característico de los streams, con lo cual son bastante útiles para el manejo de operaciones de entrada-salida. Escalabilidad. A la hora de fragmentar estos inputs grandes a trozos más pequeños, conseguimos reducir bastante el consumo de memoria. Además, a la hora de poder manejar lo que se llama back pressure aquí, ya lo explicaré un poco más adelante, lo que conseguimos es que no sufra nuestro sistema, nuestra máquina, y sean fácilmente escalables. Podemos escalar horizontalmente, poner muchas streams funcionando en paralelo, básicamente porque no van a comerse sobre todo la memoria del servidor. Composability, ya lo hemos hablado antes, las streams son un gran ejemplo de cómo se pueden encadenar funciones. Por eso, cada stream que tengamos de transformación lo que hará será dedicarse a una tarea en particular y podremos ir encadenando a cada una de ellas para hacer una operación mucho más grande, completamente componentizada. Lo que he comentado de la memoria, lo repito también,
al no tener que tener los ficheros tan grandes en memoria, no vamos a hacerla sufrir. Simplemente vamos a recibir trozos pequeños y lo vamos a procesar al vuelo. Functional Programming, programación funcional. Os he contado ya la forma de componentizar los streams. Es algo que casa bastante con la forma de trabajar en programación funcional. Con lo cual, las strings, entendiéndolas como una operación donde nos entra información, procesamos y retornamos otra, es bastante útil a la hora de proyectar, de usar el paradigma de programación funcional en nuestros desarrollos. Aquí os pongo un ejemplo, ¿vale? Podéis ver el típico, pues, si tenemos un string llamado A y de entrada hay un string llamado B de salida, simplemente tenemos que hacer un a.pipe B y con eso tendríamos una operación. También podemos tener un string de entrada, podríamos hacer un pipe a otro string que lo que haga sea comprimir el string de entrada y ese redirigirlo a un string de salida. Con eso podríamos simplemente leer un fichero comprimirlo y guardarlo en el sistema, iría todo al vuelo. O podemos hacerlo más complicado, esto es de un ejemplo que os pondré al final, ¿vale? En el cual podemos ver cómo tenemos el string de entrada, el string al final de salida y podemos ir añadiendo diferentes strings entre medias que básicamente el encadenar funciones que se hacen en programación funcional. Es decir, casa bastante con este paradigma. Y luego también tenemos que casa con el paradigma de programación reactiva. ¿Vale? La programación reactiva lo que pide a los sistemas es que cumplan 4 puntos, es que sean responsive, es decir, que se asegure la calidad del servicio en un tiempo de respuesta determinado. Los strings cumplen perfectamente con ello. Pues su función es conseguir una optimización de recursos. Tiene que ser resiliente, es decir, que sea responsivo incluso aunque haya situaciones en las que se produce un error. En los streams no podemos ver que podemos manejar los errores de una manera bastante simple. Además tienen que ser elásticos, es decir, que el aumento de la carga de trabajo no influya en el sistema. Os lo explico antes cuando hemos hablado de escalabilidad. Las streams se acoplan bastante a esta característica. Y para la operación reactiva tiene necesidad de que ser también orientada a mensajes, con el fin de minimizar el acoplamiento entre componentes, ¿vale? Porque haces interacciones basadas en intercambio de mensajes de manera síncrona, ¿vale? Es lo que en microservicios, por ejemplo, lo vemos con la cola de mensajes, RabbitMQ o algo parecido. Es lo que pasa con los streams, es decir, se les inyecta información, ellos la devuelven y digamos que no un string está esperando que le llegue algo, pero realmente no está acoplada con otra. Con lo cual cumple las cuatro premisas de la programación reactiva. Bueno, vuelvo a poner la pipe de Unix que vimos al principio. El listar, filtrar y el contar. Y esto, que nos parece tan simple si venimos de haber trabajado en Unix, a la hora de funcionar con streams en Node, podemos hacer algo parecido. Es decir, yo puedo crearme un string, ahí le estoy llamando ls, ¿vale? Que lo que sea el string para la lista, ¿vale? Que lo que reciba sea la lista de ficheros del sistema. A continuación, hacerme otro string que sería el grep, el filtro, ¿vale? Que sería que recibiría la lista y devolvería la lista filtrada, que recibiría otra string que no hemos llamado vc, que lo que hace sería un string que lo que hace es contar la lista filtrada que está recibiendo. Y vuelvo a ponerla ahí para que se vea, porque la dos líneas se ve bastante bien, igual que en Unix, es un string.pipe, el filtro.pipe y el contador de líneas. Bueno, entramos en materia y tipos de strings. Hay 4.
tenemos la readable, las de lectura, readable, las de escritura, duplex, que son tanto de lectura y escritura, como los transform, que son un tipo, ahora lo veremos, un tipo especial de duplex que se dedican a transformar, perdón, a hacer transformaciones sobre los strings. Vale, pues empecemos por las readable strings. Esto es un ejemplo. Perdonadme, hay diferentes formas de construir, un string. Para los duplex y los transform estoy usando la API directamente. Aquí me he permitido simplemente usar un string de built-in, ¿vale? Que del módulo de file system, porque al final es básicamente lo que más se usa. Es decir, para lectura yo no suelo crearme una especial, con lo cual para lectura y escritura voy a permitirme que os ponga estos ejemplos simplemente. Vale, bueno, aquí sería pues eso, crearíamos un string que leería de un fichero, sería readable string, y lo que haríamos es que ese readable string estaría escuchando el data, un evento que es data. Cada vez que ejecuta ese evento data, recibe un chunk, un trozo de ese data que está escuchando, y simplemente lo que estamos haciendo es juntarlo. Es decir, tendremos una variable que se va a llamar también data, y cada vez que llegue un trozo de información, lo vamos a ir acumulando. En el momento en el que finalice el envío de datos de la stream, vamos simplemente a pintar, hacer un console log del data que hemos recuperado. De hecho, os lo puedo mostrar. Vale, este es el ejemplo. Simplemente he añadido aquí que nos muestre el número de trozos que recibe el string. Perdón. Estamos leyendo un fichero que es simple input, que voy a ser sincero, es el himno del Betis, del centenario. Y es tan pequeño fichero que solamente hemos recibido en un trozo. Entonces, para no quedar porque no sé la verdad lo que estoy diciendo, ¿vale? Tengo preparado otro ejemplo en el cual estamos leyendo otro fichero, que es SP1. Lo puedo enseñar, no es muy grande. ¿Vale? Que simplemente es todos los partidos de esta temporada con sus valores en las casas de apuestas y sus resultados y tal. Entonces es un archivo un poco más grande. Son 380, es un TSV con 380 líneas. Perdón, es este. Sí, creo que se ve bien. Si no se ve la pantalla algo, me lo decís y lo pongo más grande el código. Se ve bien, Carlos. Ah, perfecto, gracias. Vale, entonces en este caso tarda un poco más, ha llegado en dos chunks. Y ya un tercero, si queréis, que estoy abriendo un fichero, no lo voy a abrir porque tarda bastante en abrirse. Es un fichero que tiene todos los aeródromos del mundo. Es un poco más grande. De hecho, son 7 megas de fichero, ¿vale? Entonces, si me permitís, es un 012. Aquí lo está pintando, tarda un poco más, bastante más grande. Y al final tiene que pintar el número de chunks que ha recibido. Quizá era demasiado. Bueno, como se ve que tarda bastante, no me lo esperaba. Ah, mira, 125, ¿vale? Es grande y lo va recibiendo poco a poco. Muy bien, pues continuamos. Vale, entonces, readable streams, ¿vale? Streams de escritura. En este caso, el ejemplo simple que voy a poner es que tenemos, como el de antes, un string de escritura, nos creamos un string un string de lectura, nos creamos un string de escritura, le ponemos el encoding
y lo que vamos a hacer es que cada vez que recibamos datos del stream de lectura, se los vamos a pasar al stream de escritura. Para eso también os tengo preparado aquí un ejemplo, que es este, básicamente el que os acabo de enseñar, que lo que vamos a hacer es coger el fichero de aeropuertos que os he enseñado hace un momento y vamos a crearlo nuevo en una carpeta output, ¿vale? Y lo que hace es eso, recibe los chunks y los escribe. Y al final de todo, lo que va a hacer es decirnos el número de chunks. 125 también. Y este lo tenemos en output, ves que hemos creado aquí el fichero de aeropuertos. Muy bien. Vale. Aquí lo que os quiero poner son ejemplos de streams de lectura y de escritura que podemos encontrar. Estos son propios de Node, los ofrece la propia API. Podéis ver que están los HTTP Request y Response, los de File System, los de compresión, criptografía, los sockets, los procesos del sistema operativo. Y quería comentar aquí exactamente, sí, que se ve que, por ejemplo, hay varios streams que dependiendo si están en cliente o en servidor, son de lectura o son de escritura. Como puede pasar con el HTTP Response, que en cliente es de lectura y, sin embargo, es de escritura en el servidor y el request ocurre al contrario. Y además hay aquí tres que quería también mostrar, que son el de compresión, el de cifrado y el de los sockets, que como podéis ver son tanto de lectura como de escritura. Ahora lo veremos. Aquí también hay varios eventos y que pertenecen tanto a Readable Strings como a la Writable, que son los que nos permiten poder interactuar con los strings. Entonces, en este caso podemos ver eventos como son el de data, que ya os lo he enseñado en los ejemplos anteriores, que simplemente lo que nos dice es que se están recibiendo datos, o el evento de end, que es que ha terminado el stream, error, cuando se produce un error, close, que es cuando se cierra el stream, y readable, que es el momento en el que el siguiente chunk está disponible. Con lo cual, con ellos podemos hacer podemos operar de manera muy fina con los strings a nivel bastante más bajo. Los writable strings, por su parte, tienen varios eventos. Drain, que podría ser que es el evento en el que indica que el string está preparada para recibir nuevos datos. Finish, que es cuando ha terminado de hacer la escritura, digamos. Error, lo mismo cuando ocurre un error, close cuando se cierra, y el pipe y unpipe, que son eventos que se emiten en el momento en el que una readable string, una string de lectura, digamos que se conecta, se acopla a la propia string de escritura. Además de eventos, tenemos también funciones, como pueden ser pipe and pipe para las readable, ¿vale? Que es, pues eso, hemos visto en los ejemplos, el poder acoplarse, encadenarse a una string de escritura. Read and shift, resume, el post y el isPost, ¿vale? No he dicho, pero las strings tienen dos modos de trabajo, que son el flow y el post. Entonces, una string puede estar fluyendo, digámoslo así, o puede estar pausada. Son muy importantes y lo veremos un poco por encima, pero lo veremos luego para el back pressure, porque si ves que una string está sufriendo porque, digamos que la lectura, o sea, la string de lectura es muy rápida y la escritura es más lenta, ¿vale? Se puede producir un backpressure, ya lo explicaré más adelante, y tú puedes decidir en ese momento pausarla, dejar que la escritura descanse, se vacíe y luego volver a resumirla y que vuelva a funcionar. ¿Vale? Las mismas funciones son las que tienen las de escritura, solo que al contrario. Es decir, en vez de read tiene write
y en vez de isPost puedes hacer un cork. Vale. A continuación, aunque ya lo hemos visto, voy a enseñaros de nuevo lo que es el método pipe. ¿Vale? Es una forma de usar los strings y realmente sigue implementando el patrón de event emitters, pero, bueno, pero no es necesario que seamos nosotros, todo lo que os he contado de los eventos antes, el on, data, el end, etcétera. Con pipe, digamos que nos abstraemos de esa forma de trabajar. No está aquí. Vale, entonces lo hemos visto. La forma de trabajar con pipe es un string de lectura y le hacemos un pipe a un string de escritura. Digamos un source on destination. Este es un ejemplo muy básico y es digamos, el ejemplo que he puesto hace un momento del string de escritura, donde leíamos de un string de lectura y escribíamos una escritura, leíamos de un fichero y escribíamos en otro fichero, hacemos una copia del fichero. Así es como lo haríamos con una pipe, ¿vale? De hecho, os lo voy a mostrar porque también tengo un ejemplo puesto aquí. Aquí lo tenéis, ¿vale? Tenemos el string de lectura que va a leer del fichero input airports y el string de escritura que va a escribir en el fichero de output timestamp airports. Y simplemente lo que hacemos es readable string.pipe y el writable string. He puesto también aquí, usando la API de la readable string, que me avise cuando termine para poder avisarnos y que veamos que se ha creado el fichero realmente. Pero no sería necesario, es lo que quería comentar. Simplemente ya se ha creado y aquí en Output lo vemos. La forma de utilizar pipe de la manera más básica. Vale. Además de hacerlo de lo que os he comentado, un string de lectura hace pipe a una escritura, podemos meter entre medias una transformación. ¿Vale? En este caso, lo que tenemos es un string de lectura, introduce información a un string de transformación, va a manejar los datos y se los va a pasar a uno de escritura. Y podemos ir un poco más allá y meter no uno, sino dos, o tres, o n strings intermedias de transformación, con lo cual podemos, lo que comentaba antes de transformación funcional, podemos encadenar un montón de strings, cada una de ellas realizando pequeños ajustes en los pequeños trozos de datos que va a ir recibiendo por el string. Vuelvo a las pipe de Unix, porque creo que son lo más intuitivo que hay para trabajar con el método pipe. Y tenemos, pues eso, A, pipe B, pipe C, pipe D, la forma de escribirlo, que es la que hemos visto antes, pero también podéis escribirlo de forma separada, es decir, se puede hacer a posteriori. Y solo ya para terminar con pipe, lo que quería decir es que es el método recomendado por la API oficial de Node.js. Ellos nos recomiendan usar pipe, de hecho está implementado para ser, digamos, la forma más fácil de consumir datos en stream. Y gracias a ellos lo que consiguen es que no tengamos la necesidad de manejar manualmente el flujo, lo que os he contado. No tenemos que estar con el OnData, resume, etcétera. El pipe se encarga básicamente de muchos de los problemas que da Backpressure. Cuando un stream es más lento que otro, pipe es capaz de pausar y de resumir los streams. Además, en los ejemplos que os he puesto, habéis visto que es bastante componentizable, se puede modularizar bastante y podemos hacer chaining de funciones, lo cual para programación funcional, que nosotros, por ejemplo, usamos bastante, es bastante útil y bastante bueno. Bueno, a continuación voy a introducir un poco las string duplex. Justo este dibujito es que lo tenía hecho ya, pero no sé exactamente cómo un string duplex funciona. Lo veo más, por ejemplo, como
como un túnel que tiene dos direcciones y los coches van hacia un lado, pero también vienen hacia el otro. ¿Vale? Los string duplex son strings que son a la vez readable y son a la vez de lectura y de escritura. Por ello, cada uno, o sea, estos strings mantienen dos buffers, uno para la lectura y otro para la escritura. Así lo que consiguen es, operando independientemente, optimizar el tener un más eficiente flujo de datos, porque no tienen que compartir la lectura y la escritura en el mismo buffer, sino que cada uno va un poco por su lado. ¿Vale? Ejemplos, los sockets, ese es uno de los mayores ejemplos, la librería de las streams de compresión y la de cifrado, la de cripto. Esto es un ejemplo de cómo implementar un string duplex. Al módulo de stream le pediríamos la clase duplex y aquí podemos hacer un nuevo duplex y tenemos que, nos ofrece, hay varias formas, yo he elegido esta porque es la que solemos usar y, perdón, aquí lo que expone son dos métodos, el read y el write. Si os fijáis, si no quiero hacer nada cuando leo, simplemente que pase el dato, no tengo que escribir prácticamente código dentro del read. Y en el write trabaja con callback, pero simplemente estoy diciendo que me pinte cada trocito que me va llegando. La forma de trabajar, pues en este caso, el ejemplo que os estoy enseñando, lo que digo es lo que entra de la consola, se lo paso a la duplex y eso lo conecto a la salida de la consola. Os voy a hacer, como con las anteriores, os voy a mostrar un ejemplo de ello, ¿vale? Es duplex string, ¿vale? Este es exactamente el mismo que os he enseñado en la diapositiva. ¿Vale? La forma de trabajar aquí. Node 070. ¿Vale? Ahora mismo estaría esperando que yo escribiese lo que sea. Ya está. Es simplemente lo que estoy haciendo eso, lo que me va entrando lo voy escupiendo de salida. No hago transformación, no hago nada más. Otro ejemplo de duplex, haciendo algo en el read, ¿vale? En este caso lo que vamos a hacer es que el read escriba todos los caracteres de la A a la Z. Simplemente. Ya está. Y ahora ya una vez lo ha hecho, simplemente podríamos funcionar como en el ejemplo anterior. Si voy rápido o algo también, por favor, paradme o lo que sea y me preguntáis. Las streams de transformación son bastante interesantes. Aquí podéis ver en el dibujito. Básicamente entra información por la parte de lectura del string y se transforma esos datos que están llegando y se devuelve el dato transformado. Lo podéis ver ahí con Super Mario. Vale, se basan en las string duplex y realmente es lo que os acabo de decir. Es decir, tiene una salida que digamos que de alguna forma procesa o computa el string que estamos recibiendo como input. Un ejemplo de cómo funcionan utilizando la API es este. Es decir, igual que la duplex del módulo string, perdón, llamamos a la clase de transform. En este caso estamos haciendo un string que va a poner en mayúscula la información que reciba. Y simplemente la API expone un método que es transform, no tenemos que estar con reading, write, no, aquí no hace falta, simplemente usamos el método transform, que va a recibir el trozo, el encoding en la callback, y lo que vamos a hacer es, en la misma clase que estamos creando, hacemos un push del trozo de código pasado a string y lo pasamos a mayúsculas. Y igual que antes, es el mismo código, es lo que recibimos de la consola, se lo pasamos a nuestra string de transformación y esa salida va a ir también a la salida de la consola. Os pongo un ejemplo.
¿Vale? Esta es la que os acabo de contar. Exactamente es ese ejemplo y vamos a ejecutarlo. Está esperando que pongamos cualquier cosa, entonces vamos a poner, no sé. Simplemente lo que ha entrado como string desde la consola me lo está pasando a mayúsculas. Bueno, y otro ejemplo, usando la misma string de transformación, de pasar a uppercase, vamos a leer el fichero que os he dicho antes con todos los partidos de la Liga Española de esta temporada y vamos a pasar todo el fichero a mayúsculas. Para ello usamos la misma string de transformación, como os he dicho, y en vez de leer de la perdón, en vez de leer de la consola, lo que hacemos es leer de la string de lectura que va a leer el fichero y vamos a escribir en un readable string que es el uppercase txt, ¿vale? Igualmente también vamos a aprovechar para que veáis que una con string se puede reutilizar. Pues en este caso estoy haciendo que se escriban en fichero, pero a la vez que nos muestre por pantalla el resultado. Entonces, 31. Ahí está. Simplemente podéis ver que ahora los nombres están en mayúsculas. Y el fichero que nos ha creado se puede ver, uppercase txt. Bastante simple. Vale. Quería comentar en este punto que los streams, digamos que operan exclusivamente con strings o buffer o objetos buffer dinámicos. Pero se tiene una propiedad, object mode, con la cual al activarla, al pasarla a true, lo que podemos conseguir es que los objetos de JavaScript se mantengan. Entonces podemos operar objetos de JavaScript en vez de lidiar siempre con strings. Esto es bastante útil porque trabajamos mucho con objetos y os lo muestro un poco más adelante en otros ejemplos que tengo, los que tengo para el final, que son un poquito más interesantes. Y en ese caso sí, vamos a leer JSON, por ejemplo, vamos a ir a Mongo, vamos a traer los documentos de Mongo, que ahí no lo vamos a servir directamente como un JSON, que acabará siendo un objeto JavaScript y que podremos, que pasaremos por la transformación sin ningún tipo de problema. Vale, simplemente decir, ya lo he dicho un poquito antes, que existen unas built-in strings, son strings que el propio core de la propia API de Node.js expone. Ya hemos visto la zlib de compresión, la cripto de cifrado, el net, los sockets, HTTP con el request response, el file system, el process, hemos visto para leer perdón, del terminal. Y luego también no voy a entrar aquí porque realmente yo no las uso. Yo uso la API de Node.js, pero hay bastante librería de third party sobre streams. Por lo que he estado viendo hay Highlands, Stream 2, Azure 2, Front 2, Easy Streams, Gulp, que parece bastante interesante, pero no quiero hablar de ellas porque realmente yo no las uso. Antes de continuar, tengo un pequeño ejemplo donde uso estas built-in string y tanto he hablado de zlib que quería por lo menos tener algo para enseñaros. Entonces tengo este ejemplito perdón, donde lo que quiero es leemos el simple input, que no deja de ser el himno, por supuesto antes, y lo vamos a escribir como un data txt, ¿vale? Tengo aquí un helper create big file, os lo enseño un segundo, porque lo vamos a usar en los ejemplos posteriores, que simplemente lo que hago es escribir un fichero que tengamos, genero uno nuevo copiando el contenido del fichero n veces. Entonces tengo por defecto que lo copie 1.000.000 de veces, 1.400.000 veces.
¿vale? Para crear un fichero grande. Volvemos aquí. Entonces, hemos creado una función que es progressVar, ¿vale? Que lo que va a hacer es leer del mismo fichero de antes. Lo que pasa es que va a crear un string sobre el que sacamos el grande, digamos, ¿vale? El fichero grande. Y vamos a hacer un string de escritura, que le vamos a llamar data.txt.zz, que va a ser el fichero grande comprimido. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente el string de lectura se lo pasamos a un string de la librería de compresión, que es creategzip, ¿vale? Que es el que va a comprimir cada uno de los trozos, que va a comprimir al vuelo la información que recibe del string. Y como queremos hacer una barra de progreso, vamos a utilizar esto. No es que sea muy recomendable porque mejor, si podemos evitar mezclar pipe y eventos, tenemos que hacerlo. Pero en este caso, para poder hacer el progress bar, no he tenido más remedio que hacerlo así. Y simplemente cada vez que reciba un dato va a escribir un puntito. Lo que se ha ido comprimiendo se le va a pasar al string de escritura para generar el fichero comprimido, y al terminar nos va simplemente a decir que ya está hecho. Entonces, para ello, lo primero que va a hacer es crear el fichero grande. Lo hemos dicho, de hecho lo voy a poner un poco más pequeño porque si no, así. ¿Vale? Va a escribir el fichero grande y una vez lo cree, es el que va a leer y se lo va a pasar y es el que va a leer el string de escritura. Entonces, os lo enseño. Haya creado el fichero grande y ahora está comprimiendo. Y así podríais crear. Bueno, he puesto el problema porque me pareció muy interesante. Tuvimos que usarlo una vez y me quedé con la idea. Ya está. Es lo que ha tardado en hacer la compresión de fichero. De hecho, ahora podemos irnos a Output. Vamos a ponerle aquí para humanos. ¿Vale? Y podemos ver eso. El fichero data.txt, que es el que hemos generado, es de 1 giga, tamaño de 1 giga, y el comprimido son 5 megas. Es decir, que funciona, lo hace al vuelo y realmente no consume memoria. Lo de la memoria vamos a ver a continuación, de hecho. Vamos a seguir. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, back pressure. Back pressure es un problema recurrente al utilizar las strings en Node.js, pero bueno, tampoco al ser introducción tampoco quería meterme mucho, simplemente quiero avanzarlo. Lo he comentado antes, algo que puede ser bastante, de hecho bastante gráfico en esta imagen, es decir, podéis pensar en las strings, imaginaos como una entrada está conectada a una de salida, ¿vale? O una transformación por medio. Y imaginaos una manguera que la pisáis y bloqueáis el flujo de agua. ¿Qué es lo que pasa? Se empieza a inflar por el lado por el que se está recibiendo. Entonces, la presión, en vez de descendente, empieza a ir hacia atrás. Es exactamente lo que pasa con las strings. Nosotros tenemos, por ejemplo, una string de lectura, es muy rápida, va leyendo de fichero, lee rápidamente y va enviando información a una string por ejemplo, que escriba datos en Mongo, lo cual es bastante más costoso y es más lento. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a leer a una velocidad y vamos a escribir a una más lenta. Entonces, el buffer que hay entre medias, ¿vale? Aunque haya dos, uno de lectura y otro de escritura, va a empezar a llenarse. Y llegará un momento en el que acabe explotando hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Digamos que va a bloquear a la de lectura. Para que no tengamos problemas, no se explote. De hecho, recomendaré una charla de una compañera que tenemos que dio una charla sobre este problema, de un problema que encontramos en nuestro trabajo, que es bastante interesante porque fue un problema de back pressure. Perdón, bueno, básicamente tenías que manejar y empezar a mirar el estado de la función, del string, ver si estaba llena, si podía recibir datos, si era capaz de manejarlo, porque
lo que podías hacer es, bueno, bajar el high watermark, que es más o menos, es decir, el trozo del tamaño del fichero que puedes ir recibiendo. Puedes aumentar o bajar, eso lo puedes tú decidir. Y luego puedes dedicarte a pausar. Por ejemplo, si tengo si mi string de escritura no es capaz de manejar toda la información que está llegando a la velocidad a la que le llega, puedo pausar la de lectura, esperar a que se vacíe la de escritura y volver a resumir la de escritura, la de lectura, perdón, para volver a enviar datos. Pero bueno, ahí hay que hilar bastante fino. ¿Qué es lo que tienes? Pipe, digamos que te abstrae un poco de este problema. Entonces, también nos pasó una vez que la librería que usábamos no podíamos manejarla. Entonces, digamos que al hacer una lectura rápida, el driver, el string que nos proporcionaba el driver, no recuerdo si era Mongolia, no lo recuerdo, perdón, no era capaz de ir a la misma velocidad. Entonces, eso nos acababa explotando. ¿Qué hicimos? Pues una pass-through string que no deja de ser como una duplex. Bueno, realmente es un string que conecta una de lectura, ¿vale? Es de lectura y escritura. Entonces, no hace nada, no transforma el dato, simplemente lo que le llega, lo pasa. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Pues que esta pass-through, al hacerle el pipe, el propio Node.js fue el que se encargó de manejar el backpressure. ¿Vale? Él por detrás es el que se dedica a ralentizar un poco la de lectura cuando la de escritura está muy cargada, etcétera, etcétera. Vale. Perdón. Vale. Hasta aquí un poco todo así el rollo que os he contado. Entonces, en este momento yo os he hablado mucho de strings y vosotros empezáis a estar convencidos, pero como dice la diapositiva, quiero creer. Es decir, vale, me has hablado mucho de string, pero a ver, ¿esto realmente funciona o no? Yo solamente os he enseñado unos ejemplos bastante básicos que realmente podríamos hacer sin string en muchos de los casos. Entonces, lo que os propongo es, os voy a enseñar este primer problema. Yo lo que quiero es leo síncronamente un fichero. Vale, perdón. Vamos a hacerlo de antes, es decir, vamos a crear un fichero grande a partir de uno más pequeño. Lo mismo, el lino del Betis lo vamos a poner más de 1 millón de veces. Vamos a crear un fichero en el que está puesto más de 1 millón de veces. ¿Vale? A continuación, cuando tengamos ya ese fichero, vamos a iniciar un servidor web. En ese servidor web, lo que vamos a hacer cuando recibamos una petición, vamos a leer el fichero grande que acabamos de generar y lo vamos a servir. ¿Vale? Para ello, vamos a usar un segundo. Vamos a usar el Activity Monitor porque lo que os quiero enseñar es para que veáis la memoria, como lo que sufre. Entonces, vamos a lanzar. Vale, ha creado el fichero y ahora ya tenemos el servidor escuchando. ¿Vale? Vamos a hacer ahora una petición. Que cargue la consola. Vale. Vamos a hacer un curl para ver la petición. Aquí ya tenemos el servidor, aquí lo veis, aquí está ya preparado y escuchando. Ahí está. Ahora mismo ya se está sirviendo por HTTP el fichero grande. Como veis, la memoria se ha ido a 1 giga. Ahora mismo estoy consumiendo 1 giga de memoria porque lo que ha ocurrido es que el fichero que hemos leído no lo ha puesto en memoria y a partir del que tiene memoria está sirviendo al response. ¿Vale? Ahora mismo tendríamos 1 giga de memoria ocupado simplemente sirviendo el fichero. Lo vamos a parar. Vale, entonces, lo que hemos hecho es crear resolver el mismo problema, pero usando strings. ¿Vale? Entonces, como veis, es el mismo código,
¿vale? Me creo el fichero grande, va a ser también de 1.000.000 de 1.000.000 y pico de veces, e inicio los servidores, ¿vale? Aquí vamos a, bueno, justo lo tengo hecho para que, perdón, así, lo tengo hecho para que tengamos los dos servidores. Uno, el que va a servir como acabamos de hacer antes, es decir, leyendo el fichero de forma síncrona y guardándolo en memoria, y otro lo vamos a hacer a través de un string, ¿vale? Cuando lleguemos al puerto 8001, lo que vamos a hacer es que se va a crear un string de lectura que va a leer el fichero gigante y lo vamos a servir con pipe al response, ¿vale? Quedaros con la copla de lo que nos ha pasado antes con la memoria, ¿vale? Levantamos el servidor y vamos a llamar al 8000. Aquí está. Vale. Ahí está. Ya empieza a servir. Entonces vamos a fijarnos en la memoria. Antes estaba en 1 giga, ahora bueno, ha subido a 200 megas. Y bueno, no está pasando, pero ahora, pero está esperando. Ha bajado a 38 megas de consumo de memoria. Es decir, antes teníamos un servidor, ¿vale? En el que teníamos 1 giga de memoria ocupado con un fichero y ahora mismo aquí estamos con este fichero que es el mismo, exactamente igual, pero la memoria es ocupada es 40 megas. Bastante diferencia. Entonces, por eso, perdón, antes voy a cortarlo porque si no, esto no va a parar. ¿Vale? Volvemos digamos, al inicio completo de la charla y yo os decía que hay que las strings valen para multiplicar por 10 vuestro rendimiento. Y como sale aquí Fry, es cierto eso, o sea, confiáis realmente en lo que os he dicho, pues os lo estoy demostrando. Tenemos el fichero que ocupaba 1 giga de memoria y en la forma tradicional de lectura y servirlo con el servidor web, y usando strings son 40 megas. Eso pues realmente no es que sean 10 veces, es que si queréis nos hemos ido a que hemos mejorado la eficiencia 20 veces, un motivo 20 la mejora. Pero bueno, también os digo una cosa, este 20 también es un número puesto un poco a ojo, ¿vale? Basado en algo empírico. Si en vez de, hacemos la prueba, si en vez de 1.000.000 de veces decimos que sea 3 millones de veces el fichero, ¿vale? Lo que vamos a tener es vamos a tener un fichero enorme en memoria. De hecho, ha explotado porque no me da. Pero bueno, os lo muestro mejor porque es bastante más interesante verlo. Pero, vale, aquí. Vamos a decir que nos lo cree grande, de 3 millones. Aquí está. ¿Vale? Y vamos a llamar al o sea, el fichero ahora mismo es 2 veces más grande. Hemos pasado de que sea 1 giga, esto será probablemente 2 gigas y pico. La memoria no se inmuta. En este caso, esto he dicho porque está empezando, pero acabará bajando y le pasará como antes, que se quedaba bastante bajita. Entonces, realmente, ese número de multiplicar por 10, multiplicar por 20, ha bajado a 79. Es bastante, es decir, puedes pasarlo, perdón, realmente puedes pasarlo a lo que tú quieras. Y voy más allá, si tienes un sistema que explota por consumo de memoria y de repente tienes un sistema que no lo hace, que te lo aguanta, el número de veces que multiplicas es infinito. O sea, es algo que no funciona, algo que funciona. Está muy bien, pero vamos a avanzar y ya con esto vamos a acabar. Os voy a poner 2 ejemplos bastante más para que veáis también lo que os digo, se mejora el rendimiento,
¿vale? Y yo os he puesto ahora mismo mucho pensando un poco en la ETL que nosotros usamos, ejemplos cosas que nos han pasado y hemos aprendido, pero oye, a lo mejor me estás escuchando y eres frontend. Y dices, bueno, y todo esto a mí, ¿en qué me influye? ¿Vale? Pues bastante. El primer ejemplo que quiero mostrar es uno basado en el TTFB, que es el Time to First Byte, que intentando mejorar la experiencia de usuario cuando estás en una web. ¿Vale? Entonces os voy a contar el problema. Déjame que pare este sistema. Vale. Es este de aquí. Tengo un fichero que es closing odds, ¿vale? Perdonadme, que lo voy a mostrar. Es en input closing odds. ¿Vale? 66 megas, pero ahí lo que tengo son más de 500.000, digo bien, más de 500.000 partidos desde el año 2005 de todo el planeta, partidos de fútbol. Ahora con el Mundial he intentado hacer una presentación hablando un poco de este tema, el Mundial que empieza mañana. Entonces tengo este fichero que tiene, bueno, es de apuestas, por lo cual tiene un montón de información que no voy a usar, que son pues eso, las cuotas antes de empezar el partido, durante, etcétera, etcétera, de repente a la apuesta. Yo me voy a fijar simplemente en el resultado. Pero tengo más de 500.000 partidos, ¿vale? Y lo que yo quiero es crear un servidor y simplemente servirlos. ¿Vale? Aquí simplemente es el CSV, voy a pegar el CSV, voy a servir el CSV tal cual en la web. ¿Vale? Como veis, yo creo mi servidor y una vez recibo la llamada al servidor, voy a leer el fichero del CSV al completo de forma síncrona y voy a pasarlo a stream y simplemente lo voy a servir en la web. ¿Vale? Entonces, vamos a lanzar el servidor. Vale, ya está escuchando en el puerto 8001. Y ahora nos vamos a venir aquí. Vamos a abrir la consola de desarrollador. Vamos a ir a Network y vamos a hacerlo. 8001. Vale, vamos a fijarnos, ya están saliendo aquí. ¿Lo veis? Nos dejamos de el response no deja de ser un stream. Entonces aquí estamos haciendo streaming. Pero vamos a fijarnos en este dato. Está pequeñito, no sé si lo vais a ver. Pero hay aquí un dato que es el waiting, el TTFB, Time to First Byte, ¿vale? Que en este caso pone 1,54 segundos. Es el tiempo que el navegador se queda esperando a que le llegue información que puede empezar a pintar, ¿vale? Una vez le llega, ya se dedica a bajarse toda la información que está recibiendo y bueno, pues aquí lleva 11 segundos bajando información, va por 38 y ahí sigue, bueno, un fichero bastante grande, ¿vale? Pero quiero que os quedéis con el dato este de 1,54 segundos hasta que llega el primer byte que el navegador puede pintar. Voy a cerrarlo porque si no, esto no va a funcionar. Entonces, ¿cómo podemos mejorar este problema? Obviamente usando strings, ¿vale? Entonces, en vez de leer síncronamente el fichero, vamos a jugar un poquito más con él, ¿vale? Yo me he creado otro helper, igual que tenía el de Create Big File. He creado un helper web building porque, bueno, pues por hacer un poquito más bonita, entre comillas, la página, es bastante fea. Pero bueno, básicamente pues jugar con la sección de transformación. Aquí estoy preparando un poco de forma un pelín cutre, pero que podamos tener el partido dentro de un div, que es haciendo como una tabla. Tenemos una función para normalizar cómo pintar la información de un partido para poder reutilizar usando diferentes fuentes de datos. De hecho, el ejemplo va a ser aquí desde CSV y luego tengo el mismo ejemplo pero desde Mongo, que vais a ver que no cambia casi nada. Y bueno, para poner CSS, etcétera. Lo podéis ver en el repo. Entonces, lo que hacemos es... ¿Vale? Perdón. Aquí. Vale. Vamos a crear un servidor, ¿vale? Que una vez reciba una petición, va a escribir un HTML header, la parte del header del HTML simplemente está en el fichero, el header que os he enseñado,
Y lo que vamos a hacer es, vamos a leer el string, que vamos a leer el mismo fichero CSV que hemos leído antes. Y lo que vamos a hacer es empezar a modularizar con... Digo esto para que veáis que lo otro era leer el fichero y servirlo. Aquí vamos a leer el fichero y servirlo, pero entre medio vamos a realizar operaciones con el fichero. Es decir, bastante más carga de trabajo lo que vamos a darle al servidor. Vamos a hacer un parser de CSV, ¿vale? CSV parser es una librería externa. Lo que va a devolver este CSV partner va a ser el perdón, objetos a partir de cada uno de las líneas de CSV. Se lo vamos a pasar a una string de transformación, le llamamos custom match transform, que es esta de aquí. Simplemente lo que va a hacer es llamar a la custom match, que es la que os he dicho, es decir, voy a normalizar el fichero que me ha entrado para que el resto de strings funcionen igual independientemente de dónde me venga. Es el normalizador del partido, digamos. Eso lo vamos a pasar a filter, me he creado un filtro porque a lo mejor no me interesan ver todos los partidos, entonces tenemos un filtro que simplemente lo que va a venir es, bueno, si yo quiero ver solamente los partidos de mi equipo, ¿vale? Y entonces va a filtrar, van a llegar todos los partidos, pero él va a desechar los que no sean del equipo que a mí me interesa. Y para finalizar, una webcard transform, le llamamos así, pensando en React, por ejemplo, que lo que tiene es, aquí tenéis el object mode, se me ha olvidado decir los que lo estamos usando en todos, es decir, aquí lo que os contaba que ahora vamos a usar el string recibiendo objetos en vez de un flujo de datos. Bueno, ¿vale? Y aquí tenemos, pues en el método transform lo que hacemos es simplemente tu webcard y pasamos, cada chunk en este caso será un objeto partido, ya normalizado además, que se lo vamos a pasar a una función que viene del helper, que es tu webcard, que simplemente va a crear lo que es el div, donde va incluido el partido. ¿Vale? Y esto es lo que vamos a pasar al response. Igualmente, como hicimos antes en otro ejemplo, estamos escuchando para que cuando acabemos de servir los datos, escribamos el HTML footer. No sé si da tiempo porque el fichero es muy grande, pero lo acaba haciendo. ¿Vale? Entonces, en este caso, vamos a levantar este servicio. Aquí está, en el puerto 8000. Vamos a hacer igual que antes, vamos a abrir la información de red. 8000. ¿Vale? Está sirviendo. Entonces, quiero que veamos lo mismo que hemos visto antes. Antes eran 1,54 segundos. Aquí estamos hablando de 110 milisegundos. Es decir, aquí volvemos a multiplicar por 10 la eficiencia del sistema, en este caso. Es decir, para la experiencia de usuario es bastante importante que este número sea muy pequeño, porque el usuario lo que no quiere es ver una página que está cargando sin mostrar nada, lo que quiere ver es información. ¿Vale? Y es verdad que este ejemplo, a ver, no vamos a servir una tabla de 500.000 filas, pero lo exagero para que veáis el problema y su solución. ¿Vale? Que aquí ven la idea, de 1,54 segundos a 110 milisegundos. ¿Vale? De hecho, si lo volvemos a hacer, pues me quedo... En los ejemplos las pruebas que hice antes me salió bastante menos. Un milisegundo en este caso. O sea, ahora estoy multiplicando por 1000 la eficiencia. Por eso decía antes que multiplicar por 10, por 20, puedes poner n, da igual. Es decir, mejora bastante el rendimiento. Y bueno, para terminar, un último ejemplo que quería mostrar, ¿vale? Porque al principio costó trabajo trabajar un poco con Mongo, pero quiero hacer el mismo ejemplo que os acabo de mostrar, pero en vez de leer de CSV, leer de una base de datos, en este caso va a ser de Mongo. Tengo en Mongo, aquí os lo voy a enseñar, ¿vale? El closing odds, aquí están cargados ese CSV en Mongo. Entonces, aquí podéis ver aquí abajo, no creo que lo veáis muy bien,
Pero bueno, ahí son unos 500.000, 480.000 documentos. Son cada uno de los partidos. Aquí podéis ver, pues eso, la liga que es, el home team, el away team, el resultado, etc. Entonces, con este quiero hacer el mismo ejemplo. Para ello, es lo que os decía, voy a hacerlo igual. Es decir, yo voy a crear mi servidor. Voy a traerme el helper con todas las funciones, ¿vale? Y voy a crearme las funciones de find de Mongo, cómo encontrar las colecciones de Mongo. Y aquí tengo que dar la configuración de Mongo. A partir de ahí, las mismas 3 strings que me he creado de transformación, la de custom match, webcard y el filter. Y bueno, es un poco diferente la forma de empezar porque una vez se llame al servidor, voy a escribir el header de HTML y a continuación voy a conectarme a Mongo, es decir, en cada petición voy a hacer una conexión, ¿no? ¿Vale? No tengo un pool. Me conecto a Mongo, me va a devolver la base de datos, se la voy a pasar a Find Documents y esto es la parte interesante, ¿vale? Aquí. En el Find Documents, lo que yo hago es traerme la colección, sobre ella voy a, es decir, sobre la base de datos voy a hacer una búsqueda de esa colección y lo que me devuelva, ¿vale? El driver de Mongo lo que nos devuelve es un string, podemos hacer que nos devuelva un string. Esto es lo realmente interesante, con lo cual nosotros cuando vamos a Find Document vamos a devolver un string. ¿Vale? Aquí lo veis. Cuando tengamos la conexión a la base de datos, vamos a llamar a Find Document, pasando en la base de datos, y esto lo que va a hacer es la búsqueda, nos va a devolver un string a Mongo, a documentos de Mongo. Y este string vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos en el ejemplo anterior. De hecho, menos, porque no tenemos que ni siquiera que llamar al parser de CSV. ¿Vale? Es el mismo ejemplo que el anterior. Y al final lo mismo. Cuando acabe el string de Mongo, HTML. ¿Vale? Entonces, perdón, no he levantado el servidor. Ya está escuchando en el puerto 8000. Vale, entonces, y esto, cuando tan pequeño está, vamos a filtrar. Aquí tenéis. Está saliendo, es el mismo ejemplo que antes. De hecho, se me ha olvidado darle aquí a Network. Si queréis, luego lo volvemos a repetir. Culpa mía. Lo hago muy rápido. Levanto el servidor. ¿Vale? Es que se llena Chrome y lo acaba pasando mal. Prefiero cerrarlo y volver a levantar el servidor. ¿Vale? Entonces, vuelvo a llamar. ¿Vale? Aquí empieza. Aquí podéis ver el time to first byte leyendo desde Mongo es de 71 milisegundos. O sea, es extremadamente rápido. Para la experiencia de usuario es muy bueno. Y aquí, pues eso, veis que estamos usando una string de transformación para filtrar, por ejemplo. Aquí veis todos los partidos del Betis, los que me interesan, los de España, ahora que viene el Mundial, incluido lo de lo que ha pasado hoy con el seleccionador y tal. Eso está interesante. Y eso, simplemente lo que hice en el filtro es que me marque en verde los partidos del Betis, en rojo los de España, es una chorradilla, pero bueno. Y en amarillo que me marque los partidos importantes. Vale, por ahí está el de la final del Mundial. Y lo que os quiero enseñar, que simplemente la experiencia de usuario es brutal. Voy a cortar esto por si no. Bueno. Perdón. Vale, pues hasta aquí mi presentación. Os doy las gracias porque creo que no sé si tienen tiempo o me he pasado. La verdad es que al final se me dio un poquito el santo al cielo contando los ejemplos. Un turno si queréis para hacer cualquier tipo de pregunta. Estoy a vuestra disposición. Pues sí, muchas gracias, Carlos. Sí, efectivamente. Os recuerdo, os animo además a que participéis, ya que tenemos aquí a Carlos a mano, que normalmente suele estar bastante atareado. Lo que nos gusta es que participéis directamente con el micro, no se os va a ver la webcam, o sea que tranquilos. Lo que tenéis que hacer para participar por micro es me levantáis la mano accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el control, en el panel de control de GoToWebinar. Aparece una mano así como levantada, dibujada. Pues la accionáis y yo os abro el micro. Venga, a ver si os animáis.
Y si no, si tenéis algún comentario, ya de hecho tengo aquí un par, lo pasáis por el chat. Mira, pues mientras se va animando alguno a hacerte la pregunta directamente por micro, Sí, no hay problema. Carlos, te voy Ujú, a pasar aquí un par de preguntas que han hecho a lo largo de tu presentación. ujú. Dice Rafael, dice, ¿existen streams para trabajar con base de datos como MongoDB? Estoy teniendo casos en los que debo hacer lectura de una colección, transformar algunos datos mediante cálculos o mediante operaciones con diferentes campos y actualizar estos datos en la colección inicial. Pues mira, justo en este último ejemplo que os he puesto, os dejo en el repo ese ejemplo y en ese he estado trabajando con String, perdón, contra Mongo con String. Puedes fijarte en él. Y el tema de hacer al final la chorradita esta del filtro era para mostraros que realmente puedes filtrar al vuelo los documentos que recibimos de String. No hace falta que tengan, es decir, puedes hacer una búsqueda compleja en el find, pero igualmente puedes luego con un string desde Node hacer tus propios filtros. O sea que sí que se puede. Te dejo el ejemplo en el repo que veis en pantalla. Muy bien. Y tenemos aquí otra pregunta. Vamos a ver si la encuentro. Ya sabéis, si queréis hacer alguna pregunta levantando la mano, no tenéis más que levantar la mano y yo os abro el micro, ¿vale? A ver, tenemos otra de Juan. Vamos a ver, dice, ¿cómo se detecta el final de un string con carácter general y en el caso de fichero teclado? Pues mira, en el final de un stream. Bueno, realmente como lo detecta es con el evento end, ya lo has visto, pero supongo que te refieres un poco a los ejemplos que os he puesto. En el caso de cuando introducíamos información desde el terminal con el teclado, es el enter, la verdad. Y en el fichero, supongo que será el carácter de fin de fichero. Mm, entiendo que es eso. La verdad es que no me he puesto a mirarlo, no te lo puedo asegurar, pero seguramente será el EOF o como sea en Windows o en Unix. Depende de dónde esté. Yo estoy usando ahora mismo un Mac y no me he puesto a comprobarlo, pero el propio string es capaz de lanzar el evento de que ha terminado. Lo importante para ti es eso, el capturar el evento de end y ahí es donde puedes poner la callback para que ejecute lo que necesites al final. Vale, mira, tengo una mano levantada de Josep. A ver, Josep, Ah, muy bien. te voy a abrir el micro. Hola, Josep. Hola, Josep. Hola, Josep. Te oímos, Josep. Josep. Josep por Le- algo tímido. Hola. Hola. Hola, solo quería preguntar cómo se gestionan errores al hacer streaming. Pues bueno, quizás me ha faltado ponerlo en algún ejemplo, me lo apunto para la próxima. Pues básicamente cuando tienes un error en un stream va a emitir un evento de error. Ahí puedes capturarlo y operar dependiendo del que sea, como puedas para solucionarlo. Lo que, claro, ahora he empezado a pensar, y podría ser interesante mirar, me lo apunto también, es de qué forma un string, no sé si la API lo hace, cuando tiene un error puedes decirle que se reintente o no. Sería bastante interesante, por ejemplo, nosotros es algo que hacemos con cola de mensajes en microservicios, es decir, cuando hay error, haya reintentos, etcétera, y con Stream podría ser interesante. No te puedo contestar mejor, pero me lo apunto para mirarlo porque me parece que está muy bien. Gracias, Josep. Vale, pues no veo ninguna mano más levantada, Carlos. Oye, pues Ajá. vamos a dejarlo aquí. Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación y bueno, seguro que te vemos por aquí en otra ocasión. Sin duda alguna. Bueno, Gracias a pues todos por la oportunidad. claro, hombre. Muchísimas gracias a todos los asistentes y recordar para asistir a próximos webinars de los que estamos organizando conjuntamente IT Latino y Dev Academy.
en este caso con Guide Smiths, pues no tenéis más que seguir la agenda que tenemos de webinars en tecnowebinars.com y también, lógicamente, en la página web de Dep Academy. Ahí en estos dos sitios, tecnowebinars.com y depacademy.com, podéis hacer un seguimiento de los diferentes webinars que hacemos mensualmente, más o menos unos 2 mensuales, 2-3 mensuales. Así que nada, me despido desde aquí, desde Sant Cugat en Barcelona y hasta la próxima. Adiós. Diego, muchas gracias. Hasta luego.